Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, analizando efectivamente lo que será esta semana clave para América Latina. Elecciones en Bolivia, en Ecuador, pero también en Perú. Por eso nos conectamos a Lima para seguir conversando con Javier Torres Seaone, a quien le consultamos de entrada sobre un tema que también es de preocupación regional. ¿Hasta dónde la gobernabilidad del Perú, en este caso muy particular, podría verse afectada dada la polarización, el descrédito, pero también con propuestas de lo que vimos en los debates que parecería que desentonan con las demandas puntuales y sobre todo vitales del electorado peruano? Bueno, mira, yo te diría que el escenario pinta muy feo, voy a decirlo así, con todas sus letras. Eh, los políticos peruanos no han entendido la magnitud de la crisis. Tú has comentado los debates, hemos escuchado propuestas delirantes de candidatos aparentemente serios sobre cómo resolver el problema de la pandemia, ¿no? Candidatos que dicen, yo tomo un avión y resuelvo el problema. Son pues tonterías realmente y hay que llamarlas por su nombre. Ahora, el escenario pinta muy complejo por dos razones. Una, primera, que vamos a tener un presidente que en la primera vuelta probablemente no saque más del 20% de los votos válidos. En el Perú se consideran los votos por los 18 partidos. No se cuentan para este conteo de votos válidos los votos nulos, blancos, el ausentismo, en fin, ¿no? Entonces, vamos a tener un presidente con una legitimidad de origen, por más que haya segunda vuelta, muy baja. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski sacó 19% y le ganó en una segunda vuelta a Keiko Fujimori, que había sacado 35%, pero en este caso el primero probablemente llegue a 20% con la justa y el segundo de repente quede en 15%. Entonces va a ser el presidente que represente a un sector muy pequeño del electorado. Eso es lo primero. Segundo lugar, lo que comentaba de la fragmentación en el Congreso. Es casi seguro que tengamos por lo menos 9 bancadas. 9 bancadas, como dije, que en su mayoría si bien van bajo el rótulo de un partido, ¿no? Te aseguro que hay candidatos al Congreso que se van a conocer el día que juramenten, porque probablemente se han incorporado muchos de ellos a estos partidos en semanas previas a las elecciones, ¿no? Y aparecen como militantes, pero con una militancia de muy poco tiempo, ¿no? Y en tercerlo, y de otro lado, entonces ese sería un escenario, ¿no es cierto? Fuera un candidato de la derecha o fuera la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza, que también tiene una opción, está en el quíntuple empate que estamos comentando, o el congresista Johnny Lescano, que es un partido de centro-derecha como Acción Popular, que ha sido gobierno varias veces en el Perú, ¿no? Pero digamos, se ve bastante, tendría que generar alianzas con los otros grupos. Y uno no ve que haya voluntad de alianza y de coalición en las fuerzas políticas peruanas. Lo estamos viendo en este momento en el Congreso actual y su confrontación con el presidente Sagasti, también la tuvo con el presidente Vizcarra, quien ya comenté que fue vacado, y entonces el escenario es muy incierto y además acá se ha instalado ya como práctica, por un lado, el cierre del Congreso, ¿no? Como el que hizo Martín Vizcarra, que fue muy debatido, pero que el Tribunal Constitucional lo validó, y la vacancia presidencial. Martín Vizcarra probablemente termine preso luego de los procesos e investigaciones que se le haga, pero eso pasará de acá a bastante tiempo. Pero las razones para la vacancia eran bastante endebles y se le vacó. Y entonces, y el Tribunal Constitucional del Perú no quiso regular mejor este derecho que tiene el Congreso a vacar al presidente por incapacidad moral permanente, que prácticamente puede ser por cualquier cosa. Entonces, imagínate un presidente electo que plantea una agenda, no le gusta al Congreso, podríamos terminar de nuevo en el mismo escenario que vivimos ya con Kuczynski y con Vizcarra, ¿no? Yo la Imagínate si pregunta, bien fuera... que me lo mencionas ahí, Javier, te haría la pregunta es, ¿hasta dónde el progresismo, por ejemplo, que a vista de lo que se analiza en redes sociales y en los análisis, sobre todo del resultado electoral,
podría tener en Verónica Mendoza la respuesta a estas cosas de las que estamos hablando. Es decir, si ella podría, digamos, que pasara una segunda vuelta, agrupar a esos sectores inconformes y de esa manera además proyectar una de sus banderas fundamentales, una posible constituyente. Claro, ese es un escenario que también está planteado, ¿no? Digamos, en el Perú, yo te diría lo siguiente. Yo creo que hay un consenso que no había hace 2 años de que la constitución de Alberto Fujimori, ¿no? Porque hay que llamarla así, la constitución de Alberto Fujimori, ¿no? Es una constitución que requiere cambios definitivamente. Hay quienes creen que debe ser una reforma, otros plantean, como Verónica Mendoza, la Asamblea Constituyente. Ahora, si bien Verónica Mendoza tiene posibilidades reales de entrar a la segunda vuelta y competir en buen pie y podría ser electa presidenta, sí, ese escenario también es posible, ¿no? La bancada que puede sacar en este momento no es una bancada, no sería la bancada mayoritaria. Entonces, incluso el proceso de convocatoria de Asamblea Constituyente que ella ha planteado, ¿no? Podría estar, podría ser un forcejeo muy fuerte, y ella lo que ha señalado es que se convocaría esa asamblea, pero que hay una prioridad, que es el tema de la vacunación, porque como todos sabemos, si la vacunación no avanza, y acá está, como en otros países también, está avanzando muy desordenadamente y con denuncias también de corrupción, en fin, va a ser muy difícil que se produzca la reactivación que todos estamos deseando, digamos, ¿no? Entonces, yo veo como un escenario complejo. No quiere decir que no se pueda generar ese escenario, pero creo que tendría que hilar muy fino la candidata Verónica Mendoza, ¿no? Que representa a las fuerzas de izquierda, el progresismo en el Perú, y empezar ya, si pasa a la segunda vuelta, a generar alianzas con quienes desde otras posiciones, de izquierda también, como el candidato de otro partido, Perú Libre, un ex dirigente magisterial, que también al parecer sacará bancada, y con los sectores de centro, como el Partido Morado del señor Julio Guzmán, podría tener la posibilidad de empezar a generar una base para que una vez de ser electa presidenta pueda plantear esta agenda que tú señalas, ¿no? Pero en este momento yo lo veo sumamente complicado, ¿no? Pero bueno, en política también ya tiene que ver con la capacidad que tenga quien gane las elecciones de generar un nuevo escenario que creo que es indispensable, ¿no? Claro, pero entonces ahí cabe la otra reflexión. ¿Hasta dónde este momento, como están dadas las cosas, puede ocurrir una sorpresa que refleje además la insatisfacción de los peruanos con respecto a la situación? Y si esa sorpresa cae en uno de los candidatos, ¿crees que efectivamente habrá la armonía necesaria, la seguridad institucional y jurídica para que se respete el resultado, cual sea este? Ese es otro tema, ¿no? Yo creo que salvo el candidato López Aliaga, yo creo que los demás candidatos van a aceptar. Otra cosa es qué actitud tomen, ¿no? Ya vimos lo que hizo Keiko Fujimori con el gobierno de Leopoldo Cusín, que eran dos partidos de derecha y no fue capaz de hacer un pacto para asegurar que haya gobernabilidad en el Perú, ¿no? Fue una confrontación entre la derecha, ¿no? Pero yo creo que la legitimidad del proceso, la calidad del proceso, solo pondría en cuestión y en duda la posición que pueda tener el señor López Aliaga, ¿no? Que tiene esa lógica, digamos, ¿no? Y por eso, como es un admirador de Trump, no me sorprendería que diga alguna cosa de esas, pero creo que de ahí a un momento constituyente, como se plantea, todavía yo creo que hay un tramo que recorrer. Yo creo que hay un tramo que recorrer, a pesar de que sí es cierto que en el Perú la gente considera que el modelo económico y el modelo de Estado que dejó la constitución de Fujimori requiere cambios. Eso creo que es un consenso, pero creo que hay un tema de cuál es la urgencia. Y la urgencia aparece como el tema sanitario y responder a la emergencia sanitaria y económica, ¿no? Entonces yo diría que ahí también yo creo que tiene que ver con el cálculo político y la manija política que pueda tener Verónica Mendoza si es que ella es la elegida.
Si otros son los elegidos, yo creo que el escenario sería distinto. No veo a nadie de la derecha convocando a una asamblea constituyente. Y en el centro derecha está Lescano, que dice que quiere cambiar la constitución, pero a veces dice que sí, a veces dice que no. Entonces, pero lo que sí creo es que bajo cualquier contexto, el escenario de crisis política va a seguir siendo el escenario de la vida política peruana, lamentablemente por la situación que vimos sobre todo, ¿no? Una cosa es tener una crisis política en tiempos normales y otra cosa es vivir en crisis política en medio de una pandemia. O sea, realmente hay también hay una irresponsabilidad, yo creo, en la mayoría de los políticos peruanos que creo que por eso no tienen el respaldo, porque ellos viven en una burbuja y ellos no se sienten afectados por lo que está viviendo la población. Yo creo que ese es el problema. La gente se da cuenta, ¿no? Pero bueno, esperemos, pues, confiemos en la sabiduría del electorado peruano, ¿no? Que más de una vez nos ha dado una sorpresa, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. De verdad que es muy importante lo que acabas de mencionar. Estaremos pendientes para analizar en los próximos días, ojalá contigo mismo, el escenario electoral y lo que venga después de las elecciones. Cuídate mucho, te mando un abrazo. Un gusto, un abrazo. Gracias a Javier Torres Saone, que desde Lima nos ha dado esa perspectiva de lo que ocurre en Perú estos momentos. Obviamente, el próximo domingo tendremos que valorar el resultado electoral y pensar que lo que hemos conversado ahora puede significar también una base para entender de mejor manera lo que vive y pasa en estos momentos dolorosamente también el pueblo peruano. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien.